¿Qué pasaría si un día, el rey del Reino Unido admitiera, no frente a las cámaras, sino en una habitación cerrada, que aún ama a la mujer cuyo corazón él mismo rompió? Esa mujer que se fue en medio de la tragedia, dejando atrás un reino en duelo, y un fantasma que nunca desapareció. A los 75 años, el rey Carlos dijo en voz alta lo que millones solo se atrevieron a sospechar: que nunca dejó de amar a la princesa Diana. Y, sobre todo, que se arrepiente. Se arrepiente de no haberla retenido. No fue un discurso preparado. No hubo cámaras. No hubo protocolo real. Solo una confesión, suave, pero con el peso de todo un reinado. Reveladas por alguien que estuvo presente en esa sala, esas palabras, que parecían enterradas bajo las cenizas de la historia, hoy vuelven a arder, poniendo en juego la imagen de la monarquía actual. ¿Por qué ahora? ¿Por qué cuando todo parece ya demasiado lejano para ser reparado? ¿Qué significa esto para Camilla, para William y Harry, y para el futuro del trono? Quédate con nosotros. Porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia de amor inconclusa. Es una verdad silenciada. Una disculpa demasiado tardía. Y una herida que jamás cicatrizó en el corazón de toda una monarquía. 29 de julio de 1981. El mundo entero se detuvo. En las pantallas de cientos de millones de televisores, una joven de mirada tímida entraba en la Catedral de San Pablo, entre campanadas y estruendosos aplausos. Era el día que muchos llamaron la boda del siglo. La princesa Diana, con poco más de 20 años, se casaba con el príncipe Carlos, heredero al trono británico. La prensa lo vendía como un cuento de hadas. Pero había algo que no sabían o no querían decir. Ese cuento de hadas nunca empezó con amor. Desde los primeros pasos hacia el altar, Diana ya sentía el frío de la realeza. La mirada fugaz de Carlos no se dirigía a ella, sino que parecía atravesarla, buscando la silueta de otra mujer, una presencia que, durante años, sería una sombra persistente en su vida, Camilla Parker Bowles. Antes de la boda, Diana ya dudaba. Encontró regalos que Carlos le había dado a Camilla, leyó cartas íntimas. Pero cada vez que preguntaba, la respuesta era el silencio. Aún así, la presión del palacio, de los medios, del mundo entero la empujó a seguir adelante. Ya no era Diana Spencer. Se convirtió en el nuevo símbolo de la monarquía británica. Nadie le preguntó si era realmente feliz. La boda real fue celebrada con un lujo sin precedentes, carrozas doradas, un vestido de más de 7 metros de largo, 750 millones de espectadores en todo el planeta. Pero para Diana, fue un funeral. El entierro de su juventud y de su inocencia. Carlos, el hombre cuya mano sostenía, nunca le perteneció. Camilla, la mujer que el palacio había rechazado por no ser lo suficientemente pura, seguía siendo la única en quien Carlos confiaba, con quien hablaba y se desahogaba. Aunque estaba casado, Camilla nunca salió de su corazón. Peor aún, jamás salió del círculo interno de la familia real. La opinión pública lo sabía. Diana lo sabía. Y Carlos lo sabía, pero decidió ignorarlo. Semanas después de ingresar a la vida palaciega, Diana comenzó a derrumbarse. Sufría bulimia, un trastorno alimentario derivado de su ansiedad y estrés. Estaba vigilada, moldeada, obligada a sonreír frente a las cámaras, mientras por dentro se marchitaba. Éramos 3 en ese matrimonio, su célebre frase no fue solo una acusación. Fue un grito de auxilio. Porque para ella, el amor no era algo que se le ofreciera. Era algo que tenía que suplicar. Dentro del palacio de Buckingham, Diana se dio cuenta de que no era más que una pieza. Todo lo que decía, vestía o hacía era analizado y controlado. No podía elegir a sus amigas. No podía criar a sus hijos como deseaba.
Incluso su tiempo con William, su primer hijo, estaba limitado por el protocolo real. ¿Y Carlos? Él estaba ocupado. Ocupado con sus viajes oficiales. Ocupado escribiendo cartas a Camilla. Ocupado manteniendo su imagen. No estaba ocupado en amar a su esposa. Hay una historia contada por el personal del palacio. Durante un viaje, Diana lloró en su habitación durante horas. Llamó a Carlos por teléfono, pero él no respondió. Más tarde se supo que estaba cenando, con Camilla. La prensa empezó a murmurar. Las grietas en el cuento de hadas comenzaban a mostrarse. Pero el palacio guardaba silencio. Creían que podían controlar la opinión pública como controlaban todo lo demás. Olvidaron que Diana no era una muñeca. Era una mujer. Tenía un corazón. Y ese corazón se rompía, un poco más, cada día. Cuando nació William en 1982, el pueblo británico esperaba que el amor entre los príncipes se restaurara. Pero estaban equivocados. Carlos seguía distante. Diana seguía sola. Camilla, la mujer que nunca se fue, ahora aparecía en fiestas, reuniones privadas, e incluso, en los gemelos personalizados que Carlos usó en su noche de bodas, con las iniciales de ella grabadas. El cuento de hadas terminó siendo solo una postal. Sonrisas forzadas. Retratos familiares coreografiados. Detrás de todo, había un hombre incapaz de dejar atrás el pasado, una mujer que nunca fue amada, y una sombra que nunca desapareció. Camilla Parker Bowles nunca se fue realmente de la vida de Carlos, ni siquiera después de su boda. Estaba presente en silencio, como un fantasma discreto pero inquietante. No necesitaba aparecer en los periódicos ni exponerse públicamente. Bastaban unas llamadas, cenas privadas, obsequios discretos. Camilla ocupaba un rincón en la mente de Carlos al que Diana jamás logró llegar. Diana no era ingenua. Lo sabía. Siempre lo supo. Una vez, por casualidad, encontró una pulsera grabada con las letras F y G, iniciales de Fred y Gladys, los apodos íntimos entre Carlos y Camilla. No era para ella. Y cuando se la mostró a su esposo, no recibió disculpas. Solo una mirada indiferente y una frase fría. ¿Pensaste que esto iba a terminar después de la boda? Por primera vez, Diana entendió que se había casado con un hombre cuyo corazón ya pertenecía a otra. Ningún documento, ningún rito real podía cambiar eso. Camilla, en cierto modo, no era solo la examante. Era la prueba viva del fracaso de Diana. A diferencia de Diana, joven, frágil, vulnerable, Camilla conocía las reglas del juego. No necesitaba la simpatía del público. No buscaba la aprobación del palacio. Solo quería una cosa, a Carlos. Y sabía que él nunca se iría de su lado. Camilla no compitió por la corona. Compitió por un lugar en el corazón de él, el lugar que debió haber sido de Diana. Y lo hizo con inteligencia, paciencia, habilidad. Sin escándalos. Sin ruido. Paso a paso, en silencio, pero con firmeza. Aparecía en cenas privadas. En cacerías de fin de semana. En llamadas nocturnas. En cada susurro de Carlos, cuando él la llamaba su único refugio en una vida llena de deberes y apariencias. Una noche de 1989, Diana rompió todas las reglas. Camilla celebraba su cumpleaños en una casa privada. Diana, no invitada, fue de todos modos. Entró en la sala, cruzó el silencio incómodo, y se plantó frente a la mujer que la había atormentado por casi una década. Sé todo lo que pasa entre usted y mi marido. Por favor, no me trate como una estúpida. Camilla no se defendió. No se alteró. Solo sonrió y respondió con una frase que Diana jamás olvidaría. Tú lo tienes todo.
2 hijos, un título, una corona. Yo solo tengo a Carlos. No era una confesión de inferioridad. Era un desafío. Y Diana supo que había perdido. Por fuera, todo seguía envuelto en perfección, la pareja real sonriendo en actos oficiales, tomados de la mano en ceremonias públicas. Pero por dentro, Diana era empujada al borde. Cada intento de recuperar a Carlos era respondido con la presencia constante de Camilla. Como una muralla imposible de atravesar. Diana cayó en la desesperación. Escribía diarios. Lloraba sola. Comenzó a grabar sus pensamientos en casetes que enviaba a un periodista confidencial. Esos audios darían origen al libro Diana, Her True Story, que conmocionaría al mundo. En esas cintas, Diana no culpaba a Carlos con rabia. Solo confesaba. Me siento como una oveja llevada al sacrificio. No me aman. Me vigilan. Me desprecian. Estoy desapareciendo poco a poco. Dentro del palacio, nadie lo decía, pero todos lo sabían. Camilla había regresado, no como una forastera, sino como quien sostenía el alma del futuro rey. Diana, otrora símbolo de modernización de la monarquía, estaba aislada. Cada gesto suyo era monitoreado. Fue calificada de inestable, excesivamente emocional. Pero nadie se preguntó por qué aquella mujer radiante de antaño, ahora se apagaba en silencio. La única persona en quien Carlos confiaba seguía siendo Camilla. Diana, amada por el mundo entero, no encontraba un solo hombro dentro de su propia casa. Hubo noches en las que se miraba al espejo y se preguntaba si debía abandonar todo. Pero pensaba en William. En Harry. Y continuaba, no por amor, sino por el deber de ser madre. Para ella, Camilla no era solo una rival. Era una presencia autorizada en la vida de su esposo. Mientras ella, la esposa legítima, no podía mencionar ni una palabra sobre la traición. La existencia de Camilla era como una aguja bajo la piel, no sangraba, pero dolía. Persistente. Constante. Insoportable. Con el tiempo, la distancia entre Carlos y Diana se volvió un abismo. Y Camilla, gracias a su silencio y su arte de esperar, salió poco a poco de las sombras. En las fotos antiguas, la gente empezó a notar, la mirada de Carlos hacia Diana siempre era esquiva. Pero cuando Camilla estaba cerca, sus ojos se suavizaban. Como si, finalmente, pudiera ser él mismo. Y esa fue la traición más dolorosa de todas. No la infidelidad física, sino la aceptación tácita de que su corazón nunca perteneció a Diana. Ni por un segundo. Ya no era la joven que sonreía en silencio. Diana empezó a resistirse. Tras casi una década de soledad, traición y manipulación por parte del aparato de la monarquía, comprendió que si seguía callando, desaparecería. No por enfermedad, sino por olvido. Diana, la que muchos veían como frágil, decidió actuar. De la manera más peligrosa que la familia real haya conocido jamás. Comenzó a decir la verdad. En 1991, Diana empezó a grabar una serie de cintas, una especie de diario hablado, donde relataba cada detalle desde sus primeros días en el palacio, la sensación de estar atrapada, el dolor de saber que su marido nunca dejó de amar a otra mujer. Estas grabaciones no fueron enviadas a amigas ni a un terapeuta. Fueron entregadas a un periodista. Andrew Morton, autor de biografías reales, recibió el testimonio directo, sin filtros ni ficciones. Esta vez, era la verdad narrada por la propia protagonista, la princesa Diana. En las cintas, su voz a veces sonaba firme, otras veces entrecortada por la emoción. Hablaba de su bulimia, de las veces que se autolesionó, de cuando intentó lanzarse por las escaleras, solo para que su esposo le prestara atención. No ocultó nada.
Me esforcé mucho para que me amaran. Pero el amor no está en el guión del palacio. Cuando el libro Diana, Her True Story fue publicado en 1992, destruyó la imagen de la monarquía en pocos días. Ya no había retratos familiares perfectos, ni columnas elogiando la estabilidad de Carlos. Diana había expuesto todo, la frialdad, la mentira, la violencia emocional que soportó durante casi 11 años. El pueblo quedó atónito. Por primera vez, escuchaban la voz de una princesa que no tenía permitido hablar. Dentro del palacio de Buckingham, el ambiente era asfixiante. Carlos estaba furioso. Camilla desapareció de las recepciones. La reina convocó a sus asesores de prensa. Pero el daño ya estaba hecho. Y lo peor, la opinión pública se volcó a favor de Diana. Cientos de miles de cartas llegaron al Palacio de Kensington para animarla. La prensa la llamó la víctima valiente. Los programas de televisión analizaban cada fragmento de audio, cada página del libro, y por primera vez desde la abdicación de Eduardo VIII, el Reino Unido entero cuestionaba la moral del heredero al trono. Carlos, por primera vez en su vida, perdió el control. El mundo ya no lo veía como un futuro rey. Lo veía como un marido cruel. Un hombre incapaz de sentir. ¿Y Diana? Nunca antes había sido tan amada. La monarquía no pudo seguir esquivando el tema. Bajo presión de los medios y la opinión pública, Carlos accedió a dar una entrevista en 1994. Fue un error estratégico. En una conversación televisada en vivo, admitió haber sido infiel con Camilla, pero intentó justificarlo, dijo que ocurrió cuando el matrimonio ya estaba irremediablemente roto. A la gente no le importó la justificación. Solo escucharon una cosa. Él la traicionó. La imagen de Carlos se rompió para siempre. Y Camilla, que hasta entonces había sido prácticamente anónima, se convirtió en la mujer más odiada del Reino Unido. Y Diana, aunque ya no dijo nada más, aún tenía una última palabra. En 1995, apareció en la histórica entrevista con Martin Bashir en Panorama, de la BBC. Sin informar al palacio. Sin pedir permiso a la reina. Habló como una mujer libre. Y el país entero quedó paralizado ante su confesión. Éramos 3 en este matrimonio. Así que, estaba un poco abarrotado. Esa frase fue transmitida en directo. Y al día siguiente, estaba impresa en la portada de todos los periódicos. Ya no había lugar para la duda. Ni para la reconciliación. Diana había hecho lo que nadie en la familia real se había atrevido a hacer. Romper el muro del silencio. La entrevista fue más allá. Habló de la soledad, del control invisible, del silencio de Carlos y del rechazo del palacio. Yo quería ser la reina en el corazón del pueblo. Dijo. Y lo logró. Días después, las cartas de apoyo se multiplicaron por 4. Las encuestas mostraban que, si se postulaba en política, ganaría con facilidad. Diana ya no era solo una princesa. Era la primera mujer en desafiar a toda la institución real y vencer con la verdad. La familia real ya no pudo callar. Semanas después, la reina Isabel envió una carta exigiendo el divorcio inmediato. No más apariencias. No más fingir. La puerta se cerró. Diana, aunque conservaba el título de princesa de Gales, fue despojada del tratamiento Su Alteza Real. Ya no era parte de la realeza. Pero eso ya no importaba. Se había convertido en reina del corazón de su pueblo. En los años siguientes, Diana dejó atrás el vestido de princesa. Se convirtió en activista. Viajó a zonas de guerra, caminó por campos de minas, tomó la mano de personas con VIH, cosas que nadie en la monarquía había hecho jamás. Camilla permanecía al margen, en silencio.
Carlos intentaba reconstruir su imagen. Pero todos los esfuerzos parecían insignificantes cuando el nombre Diana se había vuelto un símbolo. Una mujer que fue empujada al abismo más profundo. Encontró su voz. Y venció, no con poder, sino con valentía. Noche del 31 de agosto de 1997. París. En el túnel del Ponte El Alma, un Mercedes se estrelló a más de 100 kilómetros por hora. Minutos después, impactó contra la 13ª columna de concreto. Dentro del vehículo iban la princesa Diana, Dodi Al-Fayed, el conductor Henry Paul y el guardaespaldas Trevor Rhys-Jones. Solo uno sobrevivió. La noticia de la muerte de Diana se propagó como fuego en medio de una tormenta. Nadie lo creyó. Nadie lo quiso creer. Y millones de personas rompieron en llanto. No solo en Reino Unido. El mundo entero quedó paralizado. Una princesa de 36 años, madre de 2 príncipes, que apenas comenzaba a recuperar su vida tras el divorcio, jamás volvería. Pero ese dolor pronto se transformó en sospecha. ¿Por qué el coche iba tan rápido? ¿Por qué no había escolta oficial? ¿Por qué tardaron más de 1 hora en trasladar a Diana, aún con vida, al hospital, que estaba a pocos kilómetros? Y lo más inquietante, ¿por qué la familia real guardaba silencio? Mientras el mundo dejaba flores blancas en las puertas del palacio, encendía velas, se arrodillaba, lloraba, en Balmoral, la reina, Carlos, William y Harry no se mostraban. No hubo comunicados. No hubo bandera a media asta. No hubo lágrimas públicas. El pueblo se indignó. La prensa británica, antes depredadora de la intimidad de Diana, se convirtió en su inesperado aliado. Los titulares gritaban en portada. ¿Por qué la reina no habla? ¿Por qué Carlos no regresa a Londres? ¿Por qué justo ese túnel? Muchos recordaron las palabras de Diana en la entrevista de Panorama. No creo que me dejen vivir tranquila. Me ven como una amenaza. Esa frase, entonces inquietante, hoy sonaba como una profecía. Carlos, que estaba en Balmoral con sus hijos, fue despertado alrededor de las 5 de la mañana. Quien le dio la noticia recuerda, no dijo nada. No derramó una lágrima. Solo asintió con la cabeza y se encerró en su habitación. Nadie sabe qué hizo allí dentro. Lo que sí se sabe es que se negó a dar declaraciones. Y pospuso su regreso a Londres. Mientras tanto, miles de personas se aglomeraban frente al Palacio de Buckingham, donde la bandera seguía ondeando, como si nada hubiese pasado. En las redacciones, los titulares se multiplicaban. Diana muerta. El palacio calla. ¿Se retrasó intencionalmente el rescate? La dejaron morir. Nadie lo decía abiertamente. Pero todos miraban en la misma dirección, Carlos. Al día siguiente, Carlos voló a París para repatriar el cuerpo de Diana. Se dice que, en el hospital Pitié-Salpêtrière, permaneció varios minutos en silencio ante el cadáver. Nadie sabe qué dijo. Pero todos entendieron, el arrepentimiento había llegado demasiado tarde. En el vuelo de regreso, se sentó junto al ataúd. Sin cámaras. Sin palabras. Solo un hombre, ex esposo, ex amante, parte del pasado, sentado frente al silencio de quien ya no estaba. Pero el público no olvida con facilidad. Diana había advertido, soy una espina en su costado. Y ahora había muerto en un accidente que muchos creían no fue un accidente. Las teorías conspirativas explotaron. Algunos decían que el coche fue manipulado. Otros, que Henry Paul fue controlado. Incluso circulaba la idea de que Dodi, musulmán, iba a pedirle matrimonio a Diana, y eso era inaceptable para la familia real británica. En medio del caos, Carlos fue juzgado.
no en los tribunales, sino en el corazón de millones de personas. Y las preguntas se repetían. ¿Por qué no la protegió de Camilla? ¿Por qué no se disculpó antes de que fuera demasiado tarde? ¿Por qué, mientras el mundo lloraba, él mantenía ese rostro de piedra? Diana murió. Pero Carlos fue quien quedó bajo juicio. No porque la mató, sino porque nunca hizo nada para mantenerla viva. El día del funeral, más de 2.500 millones de personas lo vieron por televisión. Millones más se alinearon en las calles de Londres. William y Harry, con rostros hinchados por el llanto, caminaron detrás del ataúd. Carlos iba junto a ellos, el rostro inmóvil. Nadie supo leer lo que sentía. Pero su leve inclinación de cabeza ante el féretro de Diana fue la imagen más recordada de toda su vida pública. Una reverencia, que quizá fue su última disculpa. Un gesto pequeño, por una década entera de silencio. Después del funeral, el clamor popular no cesó. Al contrario, surgieron llamados a investigaciones independientes. Algunos defendían al conductor. Otros pedían respuestas al Mi-6. Algunos lo llamaron el accidente perfectamente diseñado. Y en todas esas teorías, el nombre de Carlos siempre aparecía, no como asesino, sino como el culpable de algo aún más imperdonable, la indiferencia. Diana lo necesitó. Cuando vivía. Cuando cayó. Cuando se ahogaba en soledad. Pero él eligió el silencio. Ahora, otra vez se sienta en el silencio. Pero esta vez, no para proteger a la corona, sino para enfrentar el juicio de un mundo que eligió ponerse del lado de la mujer que él dejó escapar. Diana ha muerto. Pero no ha dejado Inglaterra. Al contrario, su presencia es hoy más fuerte que nunca. Ya no aparece en eventos reales, sino en retratos, documentales, en los relatos de quienes la amaron y, sobre todo, en la mirada de un pueblo que aún no ha superado la rabia. Carlos, a ojos del público, ya no era el futuro rey que una vez esperaron. Después de aquella silenciosa inclinación de cabeza en el funeral, desapareció del foco. Parte por los ataques de la prensa. Parte porque la propia familia real no sabía cómo limpiar una imagen demasiado rota. Dentro del palacio, los asesores debatían ferozmente. ¿Deberíamos mostrar a Camilla en público? ¿Debería Carlos dar un discurso? ¿O guardar silencio para siempre? Porque el pueblo, en ese momento, no solo lloraba a Diana, la consideraban una mártir. Y Carlos, aunque no la mató, fue visto como quien permitió que la tragedia ocurriera. Durante meses después del funeral, Camilla Parker Bowles desapareció por completo. Aquella que fue la rival en las sombras de Diana, ahora era el símbolo vivo de la traición. Los periódicos ni siquiera necesitaban nombrarla, bastaba con decir esa mujer, y todos sabían de quién hablaban. El buzón de Camilla se llenó de amenazas. Sus vecinos la evitaban. Sus amistades se alejaban. Los eventos sociales rechazaban su presencia. Si Diana se convirtió en la reina del corazón del pueblo, Camilla fue exiliada en la memoria colectiva. Carlos lo entendía. Pero no se rindió. La campaña de reconstrucción de imagen comenzó en silencio. No hubo ruedas de prensa. No hubo vídeos llorosos. Solo pequeños pasos. Actos benéficos de Carlos. Actividades con personas sin hogar. Comentarios sobre el vínculo paternal con William y Harry. Todo cuidadosamente orquestado. La prensa fue alineada. Camilla seguía sin aparecer. Pero con el tiempo, Carlos comenzó de nuevo, no con el trono, sino con el corazón de la gente. En 1999, Carlos y Camilla aparecieron por primera vez juntos en público en el Hotel Ritz. Un momento de apenas 45 segundos que tardó 7 años en prepararse.
No era una historia de amor. Era una operación diplomática. A partir de ahí, Camilla empezó a asistir a eventos discretos. Luego semipúblicos. Luego oficiales. Pero nunca reía demasiado. Nunca buscaba los focos. Y jamás respondía preguntas sobre Diana. A eso se le llamó la estrategia camuflaje. Aparecer, sin eclipsar. Existir, sin reavivar el odio. Aún así, Diana nunca se fue. Cada vez que William aparecía en los medios, la gente decía, se parece a su madre. Cada vez que Harry hacía algo diferente, los titulares eran, Diana estaría orgullosa. Incluso cuando Camilla hablaba sobre caridad, alguien murmuraba, si fuera Diana, habría sido más conmovedor. La sombra de aquella mujer ausente lo cubría todo. En 2005, Carlos y Camilla se casaron, no en una iglesia, sino en una ceremonia civil discreta. Sin transmisión televisiva. Sin pompa como la primera boda. Camilla no recibió el título de princesa de Gales, ese nombre sería para siempre de Diana. En su lugar, adoptó el de duquesa de Cornualles. Y la promesa implícita de la realeza, ella nunca sería reina. Pero esa promesa, como todo en el palacio, no era eterna. Con el tiempo, cuando la rabia se fue diluyendo, Camilla empezó a encontrar su sitio. Participó en obras benéficas, apoyó campañas contra la violencia doméstica y acompañó a Carlos en giras oficiales. Los medios comenzaron a describirla como estable, leal, discreta. Algunos empezaron a aceptarla. Pero la mayoría no olvidó. Porque cada vez que Camilla se paraba al lado de Carlos, alguien pensaba en Diana. Carlos, por más que lo intentara, no pudo escapar del pasado. El hombre que eligió el deber por encima del amor, ahora vivía con el remordimiento de un amor que rechazó. Diana murió. Pero su presencia es eterna. No porque fuera princesa, sino porque fue la primera en alzar la voz dentro de una institución construida sobre guiones. Quizás por eso, aunque Carlos se casó con Camilla. Aunque subió al trono en 2022. Para el pueblo, Carlos siempre será el hombre que perdió a Diana. O a Camilla, aunque lleve una corona. Jamás reemplazará a la mujer que la realeza empujó hacia aquel túnel del destino. Un otoño tranquilo en Balmoral. En una sala de estar revestida en madera, frente a una chimenea cálida, se encontraban algunos confidentes, un exasesor, una amiga de la juventud y dos miembros del nuevo equipo de comunicación del palacio. La conversación giraba inicialmente en torno al clima, los viajes oficiales y los eventos del invierno. Pero entonces, Carlos se detuvo de golpe. Mirando las llamas, con voz baja, dijo: Nunca dejé de amarla. Jamás. Nadie preguntó. Nadie insinuó nada. La frase surgió como una grieta antigua que finalmente se rompe. Se cuenta que la sala quedó en silencio absoluto. Uno quiso levantar su taza de té, pero se detuvo a medio camino. Otro parpadeó, como si no hubiera comprendido bien lo que acababa de oír. Pero Carlos no miró a nadie. Continuó, con calma, como si acabara de salir de una prisión interna. La amé. No como la gente cree. Pero sí, la amé. Y la perdí. No en ese túnel. Sino mucho antes. No era un discurso oficial. No había cámaras. No había guionistas. Solo una confesión desnuda, de un rey que tardó casi toda una vida en aceptar su propio corazón. La conversación no debía ser revelada. Pero semanas después, su contenido se filtró. La prensa no lo creyó de inmediato. Los portavoces del palacio se negaron a comentar. Pero luego, las piezas comenzaron a encajar. Carlos había estado en Balmoral en esa fecha exacta.
Uno de los asistentes desapareció de los medios. Y especialmente, el día del cumpleaños 63 de Diana, Carlos no asistió al homenaje en Londres. Todo coincidía. Y entonces, comenzó la sacudida. Nunca dejé de amarla. 7 palabras. Pero fueron un terremoto en la monarquía. La gente lloró. Quienes lo odiaban, enmudecieron. Quienes lo defendían, callaron. Porque nadie esperaba esa frase, tras 26 años. En un centro comercial en Manchester, un grupo de mujeres de mediana edad encendió sus móviles y leyó el titular. El rey confiesa que aún siente amor por la princesa Diana. Una de ellas exclamó: debió haberlo dicho cuando ella aún vivía. Otra respondió: pero al menos, por fin lo dijo. Pero dentro de la familia real, la confesión fue una pesadilla. Camilla, la esposa actual, la mujer que esperó más de 30 años para entrar al palacio, fue arrastrada de nuevo a la sombra que creyó haber superado. En Clarence House se convocó una reunión de emergencia. Algunos querían una rueda de prensa para desmentirlo. Otros aconsejaban el silencio. Y algunos, más audaces, propusieron usar la confesión como una transición emocional. Pero todos coincidían en algo. Carlos acababa de derribar las barreras construidas durante 2 décadas. William y Harry se enteraron casi al mismo tiempo. William, tan reservado como su padre, guardó silencio. No hizo declaraciones. No mostró emociones. Pero periodistas cercanos reportaron que canceló un evento solo horas después de la filtración. Harry, residiendo en California, envió un breve mensaje a un periodista conocido. Todo hijo quiere oír que su padre amó a su madre. Solo lamento que no lo haya dicho antes. Camilla, como de costumbre, no habló. Pero se supo que canceló una reunión privada con representantes de la Fundación contra la Violencia Doméstica de la que es presidenta honoraria. Nadie sabe si lloró. Pero no apareció en público durante 3 semanas consecutivas. Y de repente, expresiones como la esposa actual del rey Carlos fueron reemplazadas por la mujer que reemplazó a Diana. Camilla, una vez más, era llevada al lugar que más temía. La intrusa en un amor que nunca murió. Carlos, cuando fue consultado, no confirmó ni negó. Pero en una reunión privada con una organización benéfica que Diana solía apoyar, dijo: le debo más de lo que alguna vez admití. Y eso bastó. El pueblo creyó que la confesión era real. No se necesitaban comunicados. Ni micrófonos. Solo hacía falta un hombre que, al fin, se atrevía a enfrentarse a su corazón, aunque fuese demasiado tarde. La historia de la monarquía británica ha sobrevivido guerras, escisiones, rebeliones. Pero jamás había enfrentado una confesión así, de un rey sobre la mujer que no supo conservar. El pueblo volvió a las puertas del Palacio de Kensington. Flores bajo la estatua de Diana. Velas encendidas. Y un papel doblado a mano, escrito a bolígrafo, dejado frente a la verja. Carlos la amó. Nosotros también. En el brillante escenario de coronas, gloria y protocolo. De pronto, un amor tardío se convirtió en la noticia más poderosa. Porque la verdad, aunque llegue tarde, puede derribar incluso los muros de piedra de un palacio. La corona de la reina Camilla aún se mantiene en pie. Pero el suelo bajo sus pies comienza a temblar. Desde que se filtró la confesión de Carlos, nunca dejé de amar a Diana, la familia real británica ha entrado en un estado de alarma silenciosa. No hay crisis oficial. No hay comunicados. Pero dentro de los muros de piedra del Palacio de Buckingham se gesta una crisis de imagen sin precedentes. No por amor, sino por el nombre que él volvió a invocar, Diana. Una vez más,
su fantasma cubre el palacio. Los asesores de Clarence House comprendieron el peligro de inmediato. Porque esa confesión no fue solo un momento de debilidad emocional. Fue el reconocimiento tardío de que Camilla, la mujer que lleva la corona, nunca ganó realmente el corazón del pueblo. Diana, a pesar de llevar 26 años fallecida, sigue siendo la mujer que Carlos eligió en su corazón. Y desde que se pronunció esa frase, Camilla ya no es la reina incuestionable. En una cena privada en Sandringham, una aristócrata, que alguna vez defendió el matrimonio entre Carlos y Camilla, murmuró frente a su copa de vino: apostamos nuestro honor para proteger este matrimonio, y él lo ha arrojado todo por un fantasma. Un fantasma con nombre. Un fantasma con millones de personas vivas que aún la lloran. Dentro de la familia real, las grietas han comenzado a mostrarse. Algunos nobles veteranos se han retirado discretamente de eventos en los que Camilla está presente. Algunos periódicos afines a la monarquía han comenzado a publicar fotos de Diana con una frecuencia inusual. Y en particular, varios historiadores reales ya se refieren a este momento como la era del conflicto de imagen. Camilla, a sus ojos, ya no es insustituible. Una fuente desde el castillo de Windsor reveló: nadie lo dice abiertamente. Pero todos sienten que, tras esa confesión, la corona de Camilla tambalea. De un lado del pueblo, la reacción es igual de intensa. Los medios han reabierto todo el recorrido desde la primera cita entre Carlos y Diana, el divorcio, la tragedia, ahora bajo una nueva luz. La luz de un todavía la amo. El hashtag #Diana para siempre se vuelve tendencia mundial. Los grupos de Facebook en su memoria ganan decenas de miles de miembros en 48 horas. Y frente al Palacio de Kensington, comienzan a aparecer papeles pegados con un mensaje: nunca necesitamos otra reina. Nadie menciona a Camilla. Pero todos entienden. Para William, el heredero al trono, el silencio se ha convertido en armadura y en carga. No puede negar el amor de su padre hacia su madre. Pero tampoco puede permitir que esa confesión destruya la imagen de la institución que está a punto de liderar. Harry, desde California, habló sin rodeos en una entrevista breve. Hay verdades que deben ser dichas, aunque lleguen tarde. Pero si esa verdad hiere a alguien, debe venir acompañada de una disculpa. Una frase como una daga. No dirigida a Camilla, sino a la falta de valentía de Carlos durante décadas. En medio del caos, Camilla guarda silencio. Cancela una serie de eventos. Rechaza entrevistas. No aparece junto a Carlos durante más de 2 semanas, algo inédito desde su ascenso al trono. Los medios preguntan: ¿está colapsando emocionalmente? ¿Está la familia real preparando un anuncio sobre su rol? ¿Puede seguir siendo reina a los ojos del pueblo si ni siquiera Carlos logra enterrar el recuerdo de Diana? En el palacio se celebra una reunión a puertas cerradas. El tema no es gestión mediática, sino algo más grave. Si Camilla ya no es una figura respaldada, ¿debería retirarse de su papel representativo? Una propuesta jamás antes discutida, pero que ya ha sido redactada por escrito. Un plan que le permite mantener el título, pero reducir al mínimo su presencia pública. Afuera, nadie lo sabe. Pero dentro, las negociaciones han comenzado. Diana, aunque ya no esté, sigue ganando. No porque lo haya buscado, sino porque la verdad y el amor auténtico jamás mueren. La confesión de Carlos, pensada como un acto privado de arrepentimiento, ha revivido una memoria colectiva que la corona intentó olvidar durante años. Pero para el pueblo, Diana nunca se fue. Y una corona, por muy brillante que sea, jamás podrá reemplazar el lugar que ella dejó en el corazón de millones. No hubo golpes sobre la mesa. No hubo acusaciones públicas.
Pero entre las dos generaciones de sucesión, Carlos y William, empezó a expandirse un silencio gélido. Todo partió de 7 palabras. Nunca dejé de amarla. William no protestó. No discutió. Pero tampoco olvidó. Porque cuando Carlos confesó su amor por Diana, no solo hablaba de una exesposa. Estaba, sin saberlo, arrastrando a William de vuelta a una infancia, donde el dolor era el compañero diario. La niñez de William fue un escenario montado. Tuvo que sonreír mientras su madre lloraba. Tuvo que pararse al lado de su padre mientras su madre decía que su corazón estaba roto. Y tuvo que crecer dentro de un matrimonio donde nadie realmente estaba presente. Cuando Diana murió, él tenía apenas 15 años. Cuando Carlos se volvió a casar, tenía 23. Cuando Carlos fue coronado rey, William ya era un hombre hecho y derecho. Pero nunca había escuchado a su padre decir, amé a tu madre. Y ahora, cuando todo parecía resuelto, Carlos lo dice. En voz alta. Frente al mundo entero. William no necesita cámaras. No necesita dar declaraciones. Pero sus actos hablaron por él. Las giras reales de Carlos, repentinamente, no incluyeron a William. Eventos donde solían aparecer juntos, ahora solo mostraban a Carlos, o acompañado de Camilla. Los medios comenzaron a llamarlo el muro helado de Windsor. Un asesor interno lo dijo con claridad. William no está enojado porque su padre aún ame a su madre. Está enojado porque, lo dijo demasiado tarde. Cuando esa mujer ya no podía escucharlo. Cuando sus hijos ya llevaban años aprendiendo a sanar sin él. La prensa empezó a hacerse preguntas. ¿William realmente apoya que Camilla sea reina? ¿Empujó Carlos sin querer a su hijo hacia el otro bando con esa confesión? Y más grave aún, el público ya no espera por Carlos, sino que desea ver a William en el trono antes de tiempo. Detrás del telón, los estrategas de comunicación notaron algo revelador. Cada vez que William aparece, aunque no diga una palabra sobre Diana, el apoyo a la monarquía se dispara. El pueblo no grita. Pero ya ha elegido. Quieren un rey. Nacido de la mujer que más amaron. No Carlos, el hombre que la perdió. Sano William, el que lleva en su mirada el reflejo de Diana. El gobierno, por supuesto, no puede intervenir. Pero en los clubes políticos y salones de Westminster ya se susurra una pregunta. ¿Ha llegado la hora de un traspaso simbólico? No del trono legal, sino del poder emocional. Porque aunque Carlos esté sentado en la corona, el corazón del pueblo mira hacia William. Harry, desde Estados Unidos, aumentó la presión. En una entrevista breve, dijo: mi hermano carga un legado. Y sé que no todos entienden lo pesado que eso puede ser. Una frase simple. Pero los medios la llamaron un tributo velado a William y un recordatorio del fantasma llamado Diana. Camilla, esta vez, no fue el blanco del ataque. Pero quedó atrapada entre dos fuegos. Ella guardó silencio. Pero los medios preguntaron: ¿tiene algo que ver con la distancia entre padre e hijo? ¿Acaso su presencia, aunque no tenga culpa, sigue siendo una herida abierta en la mente de William? Una noche de septiembre, William asistió a un acto conmemorativo en Althorp, el lugar de descanso final de su madre. Carlos no estuvo presente. Camilla tampoco. William no lanzó acusaciones. Solo se paró frente a una foto de Diana. Y susurró. Al final, dijeron lo que siempre supe. Pero tú, mamá, siempre fuiste la primera verdad. Esa frase, según contó un asistente, se viralizó rápidamente. Breve. Pero como un golpe directo al muro emocional que Carlos ha intentado levantar.
En una era donde la lealtad ciega ya no existe. Los corazones se están inclinando. Y lo que antes eran susurros, ahora suena con claridad. ¿De verdad necesitamos a Carlos? No para destronarlo. No para rebelarse. Sino para recolocar el centro de gravedad. Si la monarquía quiere sobrevivir en este siglo, tal vez ha llegado el momento de que un nuevo rey se levante. Uno que lleva en los ojos la verdad de la única mujer que cambió todo. No fue con la voz. No fue con actos. Diana ha regresado, en la memoria. En los símbolos. Y con un poder que ningún otro miembro de la familia real posee ya, el amor incondicional del pueblo. Tras la confesión de Carlos, la cultura popular, que durante años había guardado silencio frente a la realeza, resurgió como una ola que reaviva los recuerdos. Los documentales sobre Diana, antes olvidados en los archivos, fueron retransmitidos simultáneamente por Netflix, la BBC y Amazon. En las librerías, la biografía Diana, Her True Story volvió a ocupar el primer lugar en ventas. Las editoriales lanzaron ediciones conmemorativas, con un epílogo añadido, ahora él lo ha admitido. En TikTok, una cuenta llamada @DianaViva comenzó a compartir antiguos momentos de la princesa, abrazando a niños, caminando entre minas en Angola, su mirada herida ante la prensa, con una descripción breve. Sin corona, pero siempre reina. En solo una semana, la cuenta superó los 5 millones de seguidores. Diseñadores de moda recrearon el icónico vestido blanco con bordados de perlas que Diana usó en 1985, llamándolo el símbolo de la resistencia. Universidades organizaron seminarios titulados Diana, Amor, Poder y el legado emocional. Incluso en una escuela secundaria de Glasgow, un maestro pidió a sus alumnos redactar un ensayo con el tema. ¿Por qué la princesa Diana es más querida que cualquier rey o reina? La respuesta más repetida. Porque se atrevió a llorar. Diana, la mujer apartada del centro del poder, ahora redefine ese mismo poder desde más allá de la tumba. Sin trono. Sin conferencias de prensa. Solo con la verdad y la fe del pueblo. Lo que desconcierta a la familia real no es que el pasado haya salido a la luz, sino que ya no pueden controlarlo. Antes, podían moldear la imagen de Diana con comunicados, silencios o campañas mediáticas. Pero ahora, Diana ya no les pertenece. Pertenece a toda una generación y a las que vendrán. En una pequeña cafetería en Brighton, imprimieron su imagen en tazas de porcelana con la frase: la única mujer que el mundo entero coincide en que merecía ser reina. Sin necesidad de nombre. Todos saben quién es. Camilla, quien hoy ostenta el título de reina, empieza a parecer cada vez más desplazada. Los medios ya no la llaman el nuevo centro del poder, sino simplemente la portadora de una corona que en la memoria colectiva pertenece a otra. Una fuente del palacio reveló. Camilla lo entiende. Por eso guarda silencio. No porque no tenga nada que decir, sino porque sabe que cualquier palabra solo haría que Diana brillara aún más. En un evento benéfico para huérfanos, William fue invitado a hablar. Pero en lugar de referirse a sí mismo o a la familia real, concluyó con esta frase: solo espero poder darles a estos niños una pizca de lo que mi madre me dio, la certeza de que merecen ser amados, incluso cuando el mundo les dé la espalda. El aplauso duró casi 2 minutos. Y alguien, no se sabe quién, susurró: Diana está hablando a través de él. Cuanto más silencio hay, más presente está Diana. Cuanto más intentan reemplazar su imagen, más se aferra el pueblo a ese recuerdo como una prueba de que la sinceridad no se borra. Memoriales espontáneos. Murales callejeros. Carteles en el metro de Londres. She didn't die. She became a legacy. No murió.
se convirtió en un legado. Y la familia real, por mucho poder que tenga, no puede redactar ningún comunicado capaz de desmentirlo. En la sombra de coronas relucientes, Diana brilla de una manera que ninguno de ellos ha logrado, con un amor que nunca exigió, pero que nunca le faltó. Y por eso, cuando Carlos confesó que aún la amaba, no fue solo el lamento de un hombre arrepentido. Fue la confirmación final de lo que el mundo entero siempre supo. Ella no necesita vivir para seguir reinando. Ella murió antes de que ellos nacieran. Pero en el corazón de los jóvenes, Diana no es pasado. Es presente. Es símbolo. Es la respuesta a una pregunta que nunca ha dejado de ser relevante. ¿Te atreverías a ser tú mismo, incluso si el mundo entero se opusiera a ello? En la Universidad de Oxford, un seminario titulado Diana y la construcción del feminismo moderno se llena hasta no caber un alma. La ponente pregunta, ¿cuántos de ustedes nacieron después de 1997? Más del 80% levanta la mano. La siguiente pregunta, ¿cuántos consideran a Diana como un símbolo personal? Todos mantienen la mano en alto. Nadie se ríe. Nadie duda. Porque para ellos, Diana no es una figura histórica. Es un principio de vida. Desde Londres hasta Los Ángeles, de Ciudad del Cabo a Seúl, campañas sociales utilizan su imagen con mensajes como: di la verdad, sin importar quién escuche. Sanar no es debilidad. La bondad es el único acto de rebeldía que no puede ser extinguido. Estas frases no salieron de sus labios, pero nacieron de la forma en que vivió. En TikTok, el hashtag #PrincesDiana acumula más de 3.000 millones de visualizaciones. Muchos de los videos son creados por la generación Z. Una joven con vestido blanco camina descalza hacia una iglesia. El pie de foto, déjame ser mi propia princesa. Un chico gay le dice a su madre, quiero ser amado como Diana miraba a las personas. Diana ya no es la mujer traicionada. Es la que se atrevió a amar en un mundo que entrena a las personas para ser indiferentes. En clases de periodismo, Diana se estudia como ejemplo del abuso de poder de los medios. Pero también como reflejo del poder de la transparencia. Los profesores afirman: Diana no necesitó gritar. Solo dijo la verdad. Y el mundo la escuchó. Su historia ahora aparece en los programas de sociología, psicología, comunicación, estudios de género e incluso educación cívica. No porque fue princesa, sino porque fue la primera en llorar dentro de un palacio y convertir esas lágrimas en revolución. Grupos feministas en América Latina llevan su imagen en manifestaciones. Ella no sostiene pancartas. No marcha en las calles. Pero su mirada, en una vieja fotografía, se proyecta en grande sobre una plaza en Buenos Aires con la frase: ella lloró por nosotras. En un mundo post-Meto, post-crisis mediática, post-pandemia, la imagen de una mujer que se alejó de una institución gigantesca para definirse a sí misma no solo inspira. Es una guía para sobrevivir. En una reciente entrevista, una modelo famosa de la generación Z dijo: no sé mucho sobre la realeza. Pero sé que hubo una mujer que enfrentó a todo un imperio solo para ser vista, creída y amada de verdad. Y su nombre era Diana. Los jóvenes no admiran a Diana por ser de sangre real. La admiran porque fue víctima y se negó a quedarse en ese rol. Luchó no con poder, sino con verdad. No con discursos políticos, sino con la mirada. No con riquezas, sino con caminar hasta la cama de un paciente con VIH, cuando nadie más se atrevía siquiera a tocarlo. Diana, con su vulnerabilidad y coraje, se convirtió en prueba viviente de una creencia profunda de los jóvenes. No hace falta ser perfecto. Solo ser auténtico. Hoy, mientras Carlos asume el trono,
Camilla lleva la corona y William se prepara como heredero, Diana sigue siendo el único nombre que se pinta en los muros, se estampa en camisetas y se graba en la mente de quienes nunca siquiera rozaron su mano. No hace falta recrearla en películas, ni levantar museos. Ella es un legado vivo en el inconsciente colectivo del mundo. Y eso es algo que ningún trono puede lograr. La historia que acabas de escuchar no es solo el recuerdo de un matrimonio roto, de una monarquía desgarrada o de un hombre intentando redimirse a los 75 años. Es un recordatorio de que el amor, aunque sofocado por coronas, poder y deber, aún puede trascender el tiempo, atravesar la muerte y vivir en la memoria de millones. La princesa Diana nunca necesitó ser coronada reina. Ella ya era la reina de los corazones, y eso, nadie puede reemplazarlo. Si tú también crees que historias como esta merecen ser escuchadas, contadas con honestidad y sin filtros, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir este video con más personas. Porque a veces, la verdad no nace en el trono, sino en ese rincón donde el corazón aún duele, pero jamás calla.